La mar estaba serena. Por Horacio Verbitsky. 6 de diciembre del 2020. Esta pareció una semana tranquila, sin corridas cambiarias ni velatorias. El Banco Central ha obturado la hemorragia de divisas, que el último mes fue 5 veces menor que en los días de locura que precedieron a las últimas medidas de control. Entre ellas, la prohibición de operar en granos y en el mercado de cambios a la comercializadora Díaz y Forti, bajo cuyo nombre continuaban enmascaradas las operaciones de Vicentín. Esa pequeña empresa realizó transacciones por $4 millones en 2019, pero saltó a 630 millones en 2020, de los cuales solo ingresó la mitad. Esa operatoria ilegal fue descrita con detalle en el informe final del Banco Nación sobre esa gran estafa, realizado por Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, que podés leer acá. Hasta el juez provincial santafesino Fabián Lorenzini dispuso la intervención de Vicentín, que había frustrado cuando el gobierno nacional la solicitó. El semestre transcurrido fue aprovechado para avanzar el vaciamiento que en junio se intentó evitar. 28/11 al 27/12. Ecos. Las disputas entre allegados a Maradona continuarán durante años, pero no a bordo del cohete, que navega a demasiada distancia de tan humanos menesteres. Esta semana se fueron apagando los ecos de aquellas jornadas extenuantes y es de desear que decanten como experiencia para no repetir errores. Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández le planteará al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta que la nación debe tener jurisdicción sobre la Plaza de Mayo y las manzanas aledañas, sin lo cual se torna muy complejo garantizar la seguridad de las instituciones federales que la rodean, como la propia Casa de Gobierno, el Banco Nación, la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Economía y la AFIP. Sería una forma de atenuar, aunque sea en parte, la errónea reforma constitucional de 1994, apenas mitigada por la Ley Cafiero, de 1995, que buscó garantizar los intereses del Estado Nacional en su sede. También sería recomendable que la sede gubernativa tuviera rejas a prueba de trepadores intrépidos, que las usaron como escalones para llegar al otro lado. Aunque el federalismo argento es menos extremo que el estadounidense, tampoco aquí la nación puede disponer los modos de intervención policial en las jurisdicciones subnacionales. Esa imposibilidad está en el origen del problema que se produjo cuando la policía de la ciudad desató una represión desaforada sobre manifestantes pacíficos. Con esa violencia innecesaria y no provocada, politizaron una ceremonia popular, en la que se mezclaban la consternación y el festejo, tal como ocurre en los velorios humildes del interior. El Poder Ejecutivo presentó una denuncia penal contra el jefe de gobierno y su vice y encargado de seguridad, Diego Santilli, cuyo discurso sobre la incapacidad organizativa de la nación olvida lo que le ocurrió a él hace apenas 2 años, cuando la final de la Copa Libertadores de América debió jugarse nada menos que en Madrid, porque el gobierno de Buenos Aires no podía garantizar su seguridad. Los simpatizantes del querido reino parecen advertir la aberración de que la Copa Libertadores se defina en el Reino de España. Asol afirma: el equilibrio inestable entre la nación y la ciudad se mantuvo mientras cada jurisdicción tuvo un gobierno de diferente color político, pero derrapó en cuanto ambas quedaron en manos del PRO, a partir de 2016. Entre sus primeras medidas de gobierno, el presidente Mauricio Macri dispuso a sola firma de decreto una descomunal transferencia de recursos a Rodríguez Larreta, quien había sido durante 8 años su jefe de gabinete de ministros. Es lo que vino a corregir ahora la ley que fija la transferencia en lo que esa fuerza de inseguridad realmente insume, y no en las cifras fantasiosas que Macri detrajo del pozo común para engordar su propio distrito. En su lamento público, el jefe de gobierno dijo que el recorte equivale al 88% del presupuesto de salud, a 11 meses del salario docente, a la construcción de 217 escuelas o 13.000 viviendas en barrios vulnerables. Si ese dinero se aplicaba a la seguridad, tal enumeración es ociosa demagogia. Si no, se parece demasiado a una confesión, que justifica el recorte. En su conferencia de prensa, Rodríguez Larreta dijo que había presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra el primer decreto oficial. También había acordado con Fernández diferir el desenlace a la resolución del tribunal. Pero junto con la demanda presentó una medida cautelar, que el presidente del tribunal,
Carlos Fernando Roussens-Krantz, puso en circulación. Cuando el gobierno lo supo, apuró la sanción de la ley, lo cual anuló aquella jugada y obligó a HRL a presentar otra demanda distinta, de viabilidad más dudosa. No es lo mismo ir contra un decreto que contra una ley. Santilli y HRL, una cautelar contra la ley. Durante el debate, representantes cambiemosos intentaron una desafortunada comparación. Carlos Menem incrementó las transferencias a La Rioja, y Néstor Kirchner a Santa Cruz, sus respectivas provincias. Hay dos diferencias fundamentales: lo hicieron mediante aportes del Tesoro Nacional, creados por un artículo de la última Ley de Coparticipación, de 1988, para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. En estas 3 décadas, gobiernos de todos los signos los han usado a discreción en distintas provincias y municipios. En cambio Macri lo hizo por decreto, en exclusivo beneficio de su propio distrito y en base a un cálculo engañoso acerca de lo que cuesta la policía transferida por la nación. Por eso Sergio Massa y Máximo Kirchner no tuvieron dificultad en sumar votos para llegar a la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados en favor de la poda. Ante la queja estridente de Macri, para quien una votación solo es democrática cuando lo favorece, los diputados cordobeses le respondieron con datos duros. Según ese bloque, presidido por la esposa del gobernador Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, mientras Córdoba cuenta con 35.000 millones de pesos para 22.000 policías, la ciudad autónoma recibió 67.000 millones para menos de 20.000 policías. Es decir, 1,6 millones por cada policía cordobés contra 3,3 millones por cada uniformado porteño, menos de la mitad. Además, el territorio que cubren los azules cordobeses es casi 1000 veces más grande que el porteño. La camiseta de Boca. Rodríguez Larreta, que quiere jugar en las grandes ligas, padeció la misma prestidigitación que los cordobeses practicaron con el kirchnerismo en 2015 y 2019, hasta último momento le hicieron creer que lo apoyarían, o que al menos se abstendrían, y en el momento de decidir giraron 180 grados. Nada personal, el gringo es así. Para votar el recorte a los porteños, Vigo reclamó que se difiriera la suma exacta que recibirá Buenos Aires a una negociación directa con el Poder Ejecutivo, y de no haber acuerdo la fijará la Comisión Federal de Impuestos. Una picardía más: en la CFI están representados los gobernadores, de los cuales 19 ya se pronunciaron en el sentido que deseaba Fernández. Son los mismos que el viernes firmaron el consenso fiscal, al que Rodríguez Larreta se opuso porque compromete a no recurrir a la justicia ni endeudarse en moneda extranjera, y luego almorzaron en Olivos. Lo firmaron incluso la mitad de los gobernadores de JXC, los de Corrientes y Jujuy. En las presidenciales, Schiaretti no tuvo inconveniente en apoyar a su viejo compinche de la Fiat, pero lo que ocurrirá dentro de 10 meses es una elección legislativa, en la que macristas y radicales no serán sus aliados sino los competidores a batir. Por eso no puede darse el lujo de prescindir del caudal kirchnerista, que según los años y los candidatos oscila entre el 9% de Pablo Carro y el 15% de Carolina Escoto. No es un porcentaje ganador, pero sí puede decidir el triunfo o la derrota de Alejandra Vigo y su amante esposo. También necesita del gobierno nacional para refinanciar su abultada deuda en dólares y sostener algunos gastos en moneda local. Además, por primera vez, la relación de la Casa Rosada con el cordobesismo no está en manos de hombres de negocios turbios o de intelectuales bien intencionados pero con poca calle, sino de un político fino, como el ministro del Interior Eduardo de Pedro. Este acercamiento del líder del antikirchnerismo mediterráneo al gobierno nacional, anticipa la paliza que la oposición podrá llevarse en esos comicios, que le permitirían al oficialismo acercarse a la mayoría en la Cámara de Diputados. La camiseta de Boca que mostró el mapa político del año pasado está en mutación. La franja de las provincias del centro que en 2019 se vistió de amarillo, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, entre las azules Peronia del Norte y Peronia del Sur, se tornará azulada o al menos verdosa. Ni la economía ni la salud pública serán peores en el año electoral de lo que son ahora. Los exjóvenes democristianos Carlos Liva y Domingo Caboulo podrán arguir que el crecimiento previsto es magro y comparar con sus respectivos años gloriosos, 1974 y 1991,
pero las personas concretas que viven hoy, muchas de las cuales no habían nacido entonces, agradecerán en las urnas ese alivio. La clave de las dificultades que padecen se halla en los 4 años devastadores del neoliberalismo, sobre los que cayó una plaga que no exceptuó ningún rincón del mundo. Nada menos que Gran Bretaña anunció que su Producto Interno sufrirá este año la peor caída en 3 siglos. La experiencia de casi 4 décadas de democracia señala que todos los gobiernos ganaron la primera elección de medio término, con la única excepción de Fernando de la Rúa, por mérito propio y circunstancias externas. Solo alguien que confiesa no estar bien psicológicamente, como el ex senador Eduardo Duhalde, puede equiparar a quien lo batió en las urnas en 1999 con el presidente Fernández. El Rubio y el Uno. La contracara de la represión violenta desatada por los escopeteros de la policía porteña fue el ingreso a dependencias internas de la Casa Rosada de una cantidad de dolientes que querían despedir a Maradona. Para el gobierno nacional, no fueron más de 50. Algunos testigos, imágenes de señales de cable y filmaciones caseras permiten multiplicar esa cifra hasta por 10. El número no es lo fundamental. Las interpretaciones de cada autoridad son antagónicas. Para la nación, la estampida se originó en los apaleos, gaseos y cauchazos desatados por la fuerza represiva porteña a 9 cuadras, sobre las avenidas 9 de Julio y de Mayo. Para la ciudad, se debió a la actitud permisiva de las fuerzas federales. Con cierta reticencia, el Poder Ejecutivo Nacional terminó por aceptar que su responsabilidad de origen fue acceder a los deseos de 2 hijas y de una excompañera sentimental de Maradona, sin prever las consecuencias cuando se hiciera evidente que una amplia mayoría de los presentes no podría cumplir su propósito. Para peor, esto trascendió de la peor manera, no por un anuncio oficial acompañado de una propuesta alternativa, sino gracias a las corridas que provocó la agresión policial sobre la fila que aguardaba su turno. Tanto autoridades del gobierno como funcionarios de planta de la Casa Rosada, concuerdan en que si no se hubieran abierto las rejas, la estampida podría haber derivado en una puerta 12, con centenares de muertos. El presidente cuenta que cuando se acercó al ver personas trepadas a las rejas, en las puertas que dan frente a las sedes de la AFI y del Banco Nación, se identificaron como hinchas de Almirante Brown, uno de los clubes en los que no jugó nunca Maradona. Cállense muchachos que ahí viene el uno. Ese fue el interlocutor al que se dirigió Fernández poco después, cuando otros hinchas amagaban con descolgarse de las rejas hacia el interior. Rubio, le gritó, antes de señalarle lo que estaba sucediendo. Los demás descendieron a una seña del Rubio, quien saludó al presidente con un pulgar levantado. El eje Bullrich-Berni. Berni, según Barcelona y en opinión de Bullrich. El orgullo del gobierno es que en ese contexto, las fuerzas de seguridad hayan cumplido la orden de orientar la salida de quienes deambulaban entre el Salón de los Bustos y el Patio de las Palmeras, sin que hubiera ni un herido ni un vidrio roto, un cambio de paradigma luego de tantos años de doctrina Chocobar y palo libre. No está mal, si además se entiende que es mejor prevenir que curar, para no verse en semejante situación. Esta apreciación se potencia cuando se sabe, como informó el blog Pájaro Rojo, que el jefe de la policía porteña, comisario Gabriel Berard, incluyó en la orden del día de la fuerza una felicitación a los efectivos que participaron en el brutal ataque a los manifestantes. Otro tanto hizo el ministro bonaerense de Seguridad, el cirujano Sergio Berni, quien para ello tergiversó los hechos. El barrabrava que tira piedras, palos y botellas en medio de una multitud está cometiendo un delito. Aquellos que eligen no hacer nada por falta de coraje y dejan actuar libremente a un puñado de energúmenos, ¿qué acto están cometiendo? ¿Cómo podemos calificar esa conducta?, escribió Santilli y comisario Berard, el palito de abollar ciudadanía. Los agredidos en las avenidas 9 de Julio y de Mayo no eran barrabravas ni habían tirado nada, cuando la policía los atacó. Patricia Bullrich se jactó de que Berni coincide más con ella que con Sabina Frederick, lo cual es muy cierto. Pese a su gravedad, la felicitación de Berard y el elogio de Berni merecieron menos atención que unas declaraciones pedorras de 3 rugbistas. Como es difícil tomar esa cuestión en serio, mejor que sumar comentarios a un tema tan menor es compartir varios vídeos de Ezequiel Campa y su gran personaje, Dicky del Solar, que lo dice todo.
De pura ley. El oficialismo apuró el tratamiento legislativo de varios significativos proyectos de ley. La derogación de la clandestinidad del aborto llegará al recinto de la Cámara de Diputados el jueves 10, y tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, los cálculos sobre cómo será votado en cada Cámara son optimistas. En forma discreta pero eficaz, Alberto y Cristina están trabajando en asegurar algunas voluntades y en neutralizar otras, sobre la hoja de ruta trazada por Elizabeth Gómez Alcorta. Esto se refleja en la exasperación de quienes se oponen, que se han permitido escraches violentos incluso a familiares de legisladores y legisladoras y en las expresiones vertidas por algunos de los invitados del sector confesional a exponer. El sacerdote José Di Paola hizo evidentes sus escasas luces. Ni siquiera leyendo pudo dar coherencia a su exposición, que giró sobre dos ejes de palmaria falsedad. Que las personas pobres, cuya representación se arrogó, son celestes, mientras el verde está circunscrito a las élites porteñas. Que se debe a la insistencia en este proyecto que el Papa Francisco no venga a la Argentina. El pastor Osvaldo Carnaval, contratado por Rodríguez Larreta para adoctrinar a sus policías, fue amenazante. Dijo que quienes defendieran el proyecto no podrían vivir tranquilos durante medio siglo y que no habría lista sábana capaz de esconderlos. El otro proyecto que mueve pasiones es el aporte extraordinario sobre las 12.000 mayores fortunas del país, que se convirtió en ley el viernes, sin ninguna de las modificaciones en el Senado que pretendían varias cámaras patronales, como la UIA. Lo mismo ocurrió con otro proyecto de Máximo Kirchner, que prohíbe por 30 años dedicar un terreno que se haya incendiado a otra actividad distinta a la que se realizaba antes del fuego, que se duplican a 60 si la destrucción hubiera afectado al bosque nativo. Pese al torrente de informaciones sobre la molestia del ministro de Economía Martín Guzmán y del propio presidente Alberto Fernández, ambos fueron incluidos por el Poder Ejecutivo para su tratamiento más allá del periodo de sesiones ordinarias, que concluyó el último día de noviembre. Otro tanto sucedió con la Ley de Sustentabilidad de la Deuda Pública y con la fórmula de movilidad jubilatoria. En ambos casos, los proyectos del Poder Ejecutivo recibieron enmiendas sugeridas por el bloque de senadores que responde a la vicepresidenta CFK. Lejos de la historia de Pimpinela que apasiona a la trifecta mediática, los cambios fueron aprobados por Alberto y por Martín Guzmán y mejoran proyectos que ya eran buenos. La Ley de Sustentabilidad de la Deuda Externa fue fundamentada por Guzmán como un respaldo a la negociación con el FMI. Exige que tanto los préstamos en moneda, legislación y justicia extranjeras como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional cuenten con la aprobación previa del Congreso. En un seminario virtual organizado por la Unión Internacional de Trabajadores de Capacidades y Servicios, Guzmán dijo que en la negociación con el FMI se procura reemplazar el programa actual por uno nuevo que se base en principios completamente diferentes, entendiendo que no hay restauración de la estabilidad macroeconómica sin la recuperación del crecimiento económico. En el futuro los programas del fondo deberían basarse en premisas apropiadas, y ser considerados legítimos a nivel nacional, porque den suficiente alivio al país para que se puedan implementar las políticas que sean necesarias para la recuperación económica. En el Senado se agregó que no se admitirá la emisión de deuda pública para sufragar gastos corrientes. Es comprensible que esto incomode a quienes participan del negocio financiero del endeudamiento y la fuga, pero no al gobierno, que recibe así un respaldo importante para la negociación. Fernández lo incluyó en extraordinarias para que diputados ratifique esa cláusula. La fórmula de actualización previsional suprimió la inflación pasada como medida, ya que de ese modo los ingresos siempre quedarían por debajo de ese techo, y la sustituyó por un mix entre los salarios tal como los mide el Ministerio de Trabajo, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, o RIPTE, y la recaudación de los impuestos destinados a financiar la ANSES. Con la fórmula que se aplicó durante los gobiernos de Cristina, los jubilados y pensionados vencieron a la inflación por un 25%, con la del macrismo quedaron 20% por detrás, en apenas 2 años. La mejora posterior de la fórmula consistió en que el 5% que se cobrará este mes, fijará el piso a partir del cual se aplicarán los próximos aumentos y no se tomarán a cuenta de la primera mejora de 2021. Además, las actualizaciones serán trimestrales y no semestrales, y como valor salarial se tomará el RIPTE solo si supera al
indicador que mide el INDEC, que prevalecerá de ser mayor. Desde hace varios meses, la recaudación supera al índice de precios al consumidor, relación que de mantenerse beneficiará a los jubilados. Esta sucesión de acuerdos entre las distintas alas del FDT ha perturbado algunas determinaciones de la trifecta, y permitido que, aún con timidez, se asome la realidad. Al referirse a la expresión bicéfala, cuyas cabezas habitan en la Casa Rosada y en el Senado, el columnista de La Nación Claudio Yakalin consigna que esa relación transcurre no sin conflicto, pero tampoco con diferencias irreconciliables ni perspectivas cercanas de ruptura. Los enemigos están afuera. Lentos, pero inseguros, era hora de que se fueran dando cuenta. La injusticia que no cesa. La República Autónoma del Cuarto Piso y el Estado Libre Asociado de Comodoro Pi continuaron su batalla corporativa contra los exfuncionarios de las tres administraciones kirchneristas, orientada por el gobierno de los Estados Unidos, como confesó el embajador Edward Prado en la audiencia de confirmación en el Senado de su país. La Corte Suprema de Justicia despachó en pocas líneas el recurso extraordinario del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Chicouni, y la Cámara de Casación Federal consideró válidas las declaraciones de los arrepentidos de la encuadernadora Bonadío Stornelli, pese a que no fueron registradas por medios técnicos idóneos como exige la ley. Está fuera de discusión que Boudou padeció una abierta represalia por su rol decisivo en la estatización del sistema previsional. La Corte Suprema utilizó para confirmar su condena el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, cuya constitucionalidad y convencionalidad ha sido cuestionada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que permite descartar un caso sin explicar por qué, tal como también objetó el Consejo Consultivo convocado por el Poder Ejecutivo. Las dos causas falladas esta semana se iniciaron significativamente por la actuación de sendos suboficiales del Ejército, los sargentos primeros Jorge Orlando Pacífico y Óscar Bernardo Centeno, del Arma de Ingenieros, igual que el teniente coronel Atilio Stornelli, el padre del fiscal. Está documentado que Pacífico y Centeno se conocen por lo menos desde 1980, cuando compartieron el curso de mantenimiento de camiones Mercedes-Benz dictado en el batallón de Arsenales 601, en plena dictadura. Completa el cuadro un tercer suboficial, este de la Policía Federal, Jorge Bacigalupo, un amigo de Centeno que se declaró admirador del jefe de la AAA, comisario Alberto Villar, y ávido de venganza contra el kirchnerismo por su política de enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad, que entregó los cuadernos al diario La Nación. Los suboficiales Pacífico, Centeno y Bacigalupo. En noviembre de 2011, pocos días después de la victoria electoral de la fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou, Clarín mencionó por primera vez la denuncia de un ciudadano común, Jorge Pacífico, quien dijo que tomó conocimiento de delitos de acción pública por una conversación oída en un café entre hombres desconocidos. No los vio porque estaba de espaldas, pero los escuchó decir que The Old Fund resulta ser una pantalla de la familia Chicouni y de una persona políticamente expuesta, alto funcionario del gobierno nacional, para recuperar la empresa antes fallida. En realidad, Pacífico es especialista en explosivos, fue comando en la Guerra de las Malvinas, participó en los levantamientos Cara Pintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldin, fue dirigente del Modin y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al ejército y se constituyó en el primer hilo de la pista Cara Pintada en el atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la DAEA. Esa mañana Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros del edificio demolido. Su explicación fue que se había citado en un bar de Corrientes y Pasteur con el apoderado del Modin, Jorge Rodríguez Dey, y con otros dos dirigentes partidarios, para ir a ver un auto importado ofrecido en un aviso. Al producirse el estallido estuve ayudando a las víctimas, dijo. Ese fue el espurio comienzo de la causa que concluyó con la condena del ex vicepresidente a 5 años y 10 meses de prisión, que comenzó a cumplir el mismo día, aún antes de que se dieran a conocer sus fundamentos y pudiera apelarla. El testigo que lo incriminó es Alejandro Paul Van den Broele, quien fue recompensado por el gobierno del expresidente Mauricio Macri con un bello hotel boutique en Chacras de Coria. Al demandar 1,5 millones de pesos para que comenzara a instalarlo,
El responsable de Van den Broele en el programa de protección de testigos, el policía porteño Carlos Linsalata, informó a sus superiores que 3 semanas antes había sido condenado Boudou y que había llegado la hora de pagar. Esto consta en el expediente que consultó Ari Lijalat. Estas son algunas de las evidencias que la Corte se negó a considerar. Además, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti anunció el fallo a la trifecta antes que a las partes. Boudou y su acusador. La Masía, el hotel boutique con el que se pagó la declaración. El mismo procedimiento de rehusar pronunciarse siguieron los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Pitrouni para rechazar el recurso de queja presentado por Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en condiciones de ser tratado desde hace un año. Alegaron que era inadmisible, porque no iba en contra de una sentencia definitiva. En consecuencia, nada dijeron sobre la bien fundada presentación del defensor Carlos Alberto Beraldi, quien no planteó la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, tema más que opinable, sino por el origen ilícito de la causa, el procedimiento de forum shopping para que se hicieran cargo el Dr. Glaak y su fiscal Stornelli, la persistente violación de secretos, la extorsión a varios de los arrepentidos y la ausencia de los registros técnicos que la ley exige para que los arrepentimientos sean válidos. En cambio, si abrieron el recurso de Julio Devido, que tampoco iba contra una sentencia definitiva, y como era previsible afirmaron la constitucionalidad de la ley impugnada. Los mismos jueces, al mismo tiempo, dicen blanco en un caso y negro en el otro, seguramente sin ponerse colorados. La próxima semana, Beraldi presentará el recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema. Ahora, el Tribunal Oral Federal 7 podrá avanzar en el trámite procesal y citará a juicio para que las partes ofrezcan los medios de prueba con los que se habrá de desarrollar la audiencia. Esto va a demorar mucho tiempo y como las partes van a plantear instrucciones suplementarias, no es seguro que se fije audiencia en 2021. La estrategia corporativa no es apurar el trámite para que se declare que la vicepresidenta es culpable o no, sino la dilación constante, para mantenerla en la indefinición perpetua, que la trifecta mediática convierte en presunción de culpabilidad. Hola, soy Dicky del Solar. Muchos me escribieron a mis redes sociales para preguntarme por qué los Pumas no le hicieron un homenaje a Maradona. Desde la familia del rugby queremos que sepan que no sabíamos que Maradona era argentino. What the fuck. Buscamos Villa Fiorito en el mapa de Nordelta y como no aparece, no quisimos ni saber dónde quedaba. Total, nunca vamos a ir. Fue algo parecido a lo que nos pasa con Betty, la mucama. Ella dice que supuestamente es de una provincia que se llama Formosa. Leyenda urbana. ¿Te suena? Además, tienen que entender que cuando Diego debutó en primera, allá por el 76, muchos de nosotros no habíamos nacido y era otra Argentina. Una Argentina en la que no había inseguridad y podías caminar por la calle tranquilo. Y no te rompían las bolas con ir a votar y esas cosas. Al ver los homenajes por televisión, nos dimos cuenta que Maradona era amado por los negros. Pero también vimos gente con camisa. Misterio. ¿Te suena? Y uno se cree que el mundo es Miami. Nordelta, pero es también el que anda en cuero y come poleneta. Son aquellas pequeñas chozas, pues un Brian en un Corsa. ¿Cómo entender lo que representaba Maradona? Hola, soy pobre del Solar. Nosotros los pobres amamos a Maradona porque es lo único que tenemos. No tenemos plata, no tenemos coche, solo tenemos hijos. Si vos tenés plata, hacé cosa. Si no tenés plata, mirá fútbol. Muchas gracias a ustedes por saber lo que nos pasa a nosotros. Y gracias, Diego. Para reparar este error, ya estamos organizando una serie de homenajes como Diego se merecía. En Nordel vamos a hacer un juego que se llama Barrilete Doméstico. Se trata de una suelta de mucamas y el primero que logre cazar 10 con una red será el ganador. Te queremos, Betún. También estamos organizando el Ano de Dios, que consiste en ver quién puede hacer más jueguitos con el aerosol de un Rexona antes de metérselo en el culo a Tony Benavides. Thanks, Tony. Pero a mí, el que más me entusiasma es uno que está organizando el
Toro Williams, un rugbyer de pura cepa. Su idea es que, en honor al 10, cada rugbyer se pare delante de un negro y el que aguante más de 10 segundos sin pegarle una piña, se gana un Smirnoff de sandía. Cheers. Sepan disculparnos. Les pedimos perdón, porque a la indiferencia la tacleamos entre todos. Y lástima to nobody, maestro. Ramona. Hola, soy Dicky del Solar. No, el pesado de los videos otra vez. ¿Sabías que cada año miles de jóvenes mueren por las marihuanas, que te queman las neuronas y te alejan de tus amigos del club? Querido, ¿podés bajar la voz? En este country hay determinados códigos visuales, morales y auditivos, ¿sabés? Esa que grita es mi vecina del lado del golf. Además de ser una conchuda, hace unos años la dejó el marido y está mal, porque una mujer no puede estar bien si no está con un hombre. Este subnormal es mi vecino. Tiene como 50 años y quiere ser youtuber. Vive abrazado a una pelota de rugby y cuando no está gritando en uno de sus videos, está tacleando árboles. Acércate un poco, querido. Hola, soy Dicky del Solar. Mira vos, no me había dado cuenta. Te lo aclaro para que no pienses que soy un delincuente. Los delincuentes viven en las villas. Mira, querido, estoy muy nerviosa porque no encuentro a la mucama por ninguna parte y tengo que prender la televisión. Estoy tratando de relajarme y vos a grito pelado. Me va a estallar el ano a mí. ¿No encontrás a Ramona? ¿Te fijaste en la basura? No, ¿para qué le voy a tirar si todavía me sirve? Te decía porque las mucamas siempre revisan la basura para ver si pueden encontrar algo de valor o algo que se puedan fumar. No me la habrás robado vos, ¿no? El que le roba a un ladrón... 100 años de Perón. ¿Te fijaste si no te falta nada? Tal vez se volvió a su país, pero antes te robó. Cuando una mucama deja su trabajo, siempre se roba algo. Ahí te doy la derecha, ¿ves? Ahí tenés razón. Yo por eso, cada vez que se va a hacer compras, le reviso los cajones a ver si le robó lo que me robó. Y si no le encuentro nada, le robo algo por las dudas, ¿viste? Ojo por ojo, diente por no diente. Hola, soy Dicky del Solar. Ya sé, querido, ya sé. Mira, para de gritar. O te meto una denuncia, que es lo que más me gusta hacer en la vida. Mientras yo permanezca en mi lote, tengo todo el derecho a hacer todos los videos que quiera y todos los ruidos que quiera. Laws and regulations. ¿Te suena? Yo creo profundamente en los derechos de las personas. Vos no sos una persona. Alguien que hace... No es una persona, es un primate con bajo grado de cefalización. Las mujeres que no tienen sexo regularmente sienten la falta del pene del hombre, porque una mujer no puede vivir bien si no está con un hombre. Se sienten perdidas, como una mucama que no recibe órdenes. ¿Te callás, desubicado? Yo soy socia fundadora de acá y vos sos inquilino. Cuando los socios fundadores y propietarios necesitan silencio, los inquilinos hacen silencio. ¿Me escuchaste? Inquilino. Disculpame, querido, me fue un exabrupto. No nos peleemos. No es buen momento para pelearse con todas las cosas que están pasando. ¿Qué está pasando? ¿Te referís a que las riñoneras se pusieron de moda de nuevo? No, la pandemia, nene. Este invento que han hecho los peronchos para quedarse con el país. Tenemos que estar más unidos que nunca, como reza el Martín Cheto. Los conchetos sean unidos, porque esa es la ley primera. Que cuiden su billetera en cualquier country que sea. Que si no el clubhouse se llena de los negros de allá afuera. Ramona, necesito que me prenda la televisión. Hola, soy Dicky del Solar. Mientras en la Argentina los delincuentes hacen lo que quieren y Hernán Drago se encamina a ser el próximo presidente, la única salida parece ser Ezeiza. Vocês têm em Brasil lugarzinho para menino Dicky? Eu posso fazer muitas coisas. Eu posso pegar baseadinho para você. Is there a chance for Dicky in the States? Are you ready for Dicky? Mientras continuamos haciendo la cuareterna, en Rosario, un rugbyer tuvo que reconocer que se encuentra en situación de homosexualidad. Desde aquí le mandamos nuestro apoyo, porque como dice el Toro Williams, gay es al que le gustan los hombres. Quiero aprovechar para felicitar al gobierno argentino por haber logrado la reestructuración de su deuda externa. Señor presidente Mauricio Macri, reciba nuestro saludo, admiración y respeto. Todavía queda mucho camino por recorrer. Ahora viene el tiempo de generar trabajo, bajar la inflación, contener la inseguridad y que el culo de Tony Benavides deje de ser receptor de bromas y objetos. Thanks, Tony. Sabemos de la importancia de la IFE y de otros subsidios para las personas de recursos diferentes, pero evitemos las avivadas.
empleadas. Por ejemplo, Betty, mi mucama, no solamente cobra la IFE, sino que quiere embarazarse de alguien que sea COVID-19 positivo para también cobrar la UH y manotear los 500 pesos que te pagan por ir a Tecnópolis. De lograrlo, alcanzaría la triple corona de subsidios. Todo un récord, o como dice ella, todo un récord. Betty está muy contenta porque ahora en cuarentena conoció la mopa, que según ella es lo más cercano que vio a un milagre en su vida. Te queremos, Betún. La cantante Nicole Newman dio positivo de COVID-19 y todo indica que fue por una irresponsabilidad de la empleada. Los indicios que nos hacen pensar que fue así es que Nicole es famosa y la mucama no. Si bien respetan la distancia social, Nicole manifestó que lo más probable es que el contagio se haya producido al saludarse o al revisarle el bolsito. Me gustás, Nicole Newman. Ante la ola de calor debemos extremar los cuidados, sobre todo porque es sabido que cuando la temperatura supera los 24 grados, el negro es de zambullirse en cualquier espejo de agua, ya sea una fuente, un charco o una zanja. What the fuck. Comenzó el Cantando 2020 y yo no me quiero quedar afuera. Es por eso que aprovecho este video para hacer mi autocasting. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Camino sobre la mar. Pájaros de mierda. Golpe a golpe, golpe al negro, golpe a golpe, golpe al negro, golpe a golpe, golpe al negro. En Argentina prohibieron las reuniones sociales y los amigos ya no pueden juntarse. Esto ya está afectando a la economía. Y no solo a la venta de bebidas y fiambres, sino también a la venta de bolsas. Ya casi no me están pidiendo, me contó desesperado mi vecino colombiano, que trabaja de viajar. Ante los reiterados casos de inseguridad, colocamos pasacalles en los alrededores del barrio. Pero no dieron los resultados que esperábamos porque los pusimos en inglés. Y ya sabemos que los delincuentes, la única palabra en inglés que conocen es McDonald's. Para empezar a estar un poco mejor, tenemos que tener buena energía y pensar en el otro. Son los pequeños detalles los que nos permitirán empezar a salir de esta crisis. Seamos solidarios. Por ejemplo, la gente que no tiene trabajo, que no lo diga. A los que nos va bien, nos hace mierda escucharlos. Para todos ellos, vayan nuestros mejores deseos. Y le pedimos a Santa Country, la patrona de los barrios cerrados, que los proteja e ilumine, porque al COVID-19 lo tacleamos entre todos. Hola, soy Dicky del Solar. Mientras en la Argentina continúa esta cuarentena anticonstitucional, comunista y montonera, la ciencia ya comienza a tratar pacientes con plasma de enfermos recuperados. Nosotros convencimos a Tony Benavides de que tenía coronavirus y que el mejor tratamiento era el semen de rugby recuperado. Entre todos lo abusamos un poco en el vestuario y ahora ya está curado. Eso es para todos los que dicen que los rugbyers no tenemos sentido del humor. Thanks, Tony. En nuestro país ya están entrenando perros que detectan el coronavirus. Eso me hace acordar al Toro Williams, que tenía un ovejero alemán que estaba entrenado para detectar gente en situación de Android. Él lo llamaba el ovejero detectavilleros. Quiero solidarizarme con el Toro Williams, que al igual que un montón de gente que perdió seres queridos en esta pandemia, él se perdió de concretar la venta de un velero. Una operación que ya tenía cocinada, pero se le cayó por el fucking virus de China. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dio positivo para coronavirus. Es por eso que o Dicky quiere mandar saúdo para toda a gente do Brasil. É decir que Dicky é como vocês. É toda a gente que está falando coisa feia do Jair Bolsonaro. Eu quero decir que pegue galina y vai pra puta que pariu. Choqueadinhos. Ante el avance de esta terrible enfermedad hay que optimizar recursos y priorizar. En este country, los derechos de las personas son prioridad. Es por eso que ya compramos respiradores para los socios e inauguramos el primer cementerio para personal doméstico. A esa zona del barrio la llamamos Brisas de Lavanda. Te queremos, Betún. Quiero aprovechar para hablarle a las autoridades. Señor presidente Mauricio Macri, necesitamos urgente algún tipo de regulación que evite que la gente use barbijes tan feos. Necesitamos que sean lindos, copados, y no como esos de colores que son más grasas que tomar mate de noche. No bajemos los brazos y ante cualquier síntoma demos aviso a OSDE. Y si no tienen OSDE, what the fuck. No duden en llamar inmediatamente al SAME, o como dice la gente de otras zonas, al SAME. Que este mes de la patria nos encuentre unidos y copados, porque al COVID-19 lo tacleamos entre todos.